gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias. Aleluya. ¿Estamos andando ya? Sí. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias, Padre. Aquí falta un minuto para las 8 de la noche en la ciudad de Los Ángeles. Gloria a Dios. Y aquí estamos preparándonos ya para empezar la clase. Hoy vamos a empezar una sección nueva porque ya estudiamos todo lo que íbamos a estudiar, que Dios ha puesto del libro de Apocalipsis. Así que ahora vamos a entrar en otra sección nueva. Vamos a orar para empezar la clase de esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todas las personas que nos estén viendo. Espero que les sea de bendición lo que vamos a estudiar. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú te mereces la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos que están presentes aquí, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, porque estamos aquí en tu casa, reunidos, un grupo de hermanos, y a ti damos alabanza y gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, gracias por estar aquí en esta noche. Nos acompañan un grupo de hermanos que están sentados acá en el santuario de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido por este asunto de esta epidemia, esta pandemia que hay. Así que, pero sí, a ver, hermanos, digan amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí están los hermanos presentes. Vamos a empezar una nueva serie. Hoy vamos a dar un estudio acerca del tabernáculo. Y vamos a estudiar la tipología del tabernáculo. Hemos estado dando una serie de estudios acerca del libro Apocalipsis, el primer libro de la Biblia. El último libro de la Biblia, perdón. Y ahora nos vamos a ir hasta los primeros libros de la Biblia, hasta el libro de Éxodos, y vamos a estudiar este tema que Dios ha puesto en su palabra. Pastor Feliciano, ¿le puedo pedir que cierre la puerta? Porque el aire me está pegando en la espalda. Y ya cuando me pega el aire frío en la espalda empiezo a toser y no quiero que se asuste nadie. Hay veces cuando toso un poquito estornudo explico que estoy saludable, que no tengo ningún problema con la pandemia. Digo eso porque en algunos programas, en algunas clases que he tosido un poquito, enseguida me han llamado de México, de diferentes lugares, la gente preocupadísima, ¿no? Y gracias por preocuparse de mí, pero estamos bien. Bueno, así que ya oramos, vamos a empezar el tema del tabernáculo. Empezamos yendo a yo tengo los versículos bíblicos, mira, acá está todo el estudio, quiero que ustedes vean, hecho a mano. Todavía yo hago los estudios a mano, como que no tienen sabor si lo hago diferente. Para mí tantos años escribiéndolo, y aquí está el estudio hecho a mano, dictado por Dios hoy para ustedes, para la bendición de ustedes. Y vamos a empezar, yo tengo los versículos como pueden ver, pero no los tengo preparados en mi Biblia, porque yo quiero que ustedes lo busquen conmigo, que nos tomemos el tiempo de los que estamos aquí y los que están viendo la clase, que usted se sienta, vaya, que me ha invitado a entrar a su hogar o a donde quiera que usted se encuentre, y juntos estamos estudiando la palabra de Dios. Espero que yo pueda proyectarle ese sentir. Así que vamos al libro de Hebreos, primeramente. Quiero que marquen dos porciones bíblicas en el Antiguo Testamento, porque vamos a estar para atrás y para adelante en esas dos porciones. Éxodo 25 y Éxodo 40. Éxodo 25 y Éxodo 40. Y la clase de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el tabernáculo y los muebles
que tenían adentro. Así que Éxodo 25 y Éxodo 40, pero vamos a ir primero al libro de Hebreos capítulo 8. Al libro de Hebreos capítulo 8, lo estoy buscando aquí despacito con ustedes. Y ahí cuando tenga una chancita, póngale un papelito, una marca, algo a Éxodo 25 y a Éxodo 40, porque esos dos pasajes los vamos a estar utilizando bastante. En el libro de Hebreos capítulo 8, aquí vemos qué simboliza, para qué estas cosas están en el Antiguo Testamento. Y en Hechos capítulo 8, versículo 5. Versículo 5. Hechos 8, 5 dice así. Bueno, vamos a leer el versículo 6 primero. Éxodo 8, 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Al decir que Jesús es mediador de un mejor pacto, está diciendo que hay otro pacto. Porque si el pacto de la gracia fuera el único pacto, pues no tiene que decir que es mejor que otro. Al decir que es mejor, se está refiriendo en este caso a la ley. Porque el pacto de la gracia estaba basado sobre mejores promesas. Y no sobre mejores promesas, sino también sobre mejor sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley, el sacrificio era de ovejas y de vacas y de bueyes. Pero en el nuevo pacto el sacrificio es por la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 5 dice, estas cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo el tabernáculo que vamos a estudiar, vamos a ver, dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Así que vemos que las cosas del Antiguo Testamento, todo es un simbolismo de las cosas que iban a venir. Todo es un simbolismo, una representación de la gracia, del pacto de la gracia. Los muebles, los colores, las posiciones de los muebles, el orden en que se construyeron, todo es una tipología. ¿Qué es una tipología? Una representación espiritual. Por dar un puro ejemplo para empezar, por el color blanco en la Biblia representa pureza. El número 7 representa totalidad, un número que se repite muchísimo en la palabra de Dios. Por ejemplo, la semilla es un tipo de la palabra, la paloma es un tipo del Espíritu Santo. El agua es un tipo del efecto, lo que nosotros sentimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El efecto que causa el Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia está llena de tipologías, representaciones espirituales. Desde el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo también. Todas las parábolas de Jesús, todas tienen tipología. Todas tienen representación, representan una verdad espiritual. Y ahora en el tabernáculo, eso vamos a ver. Vamos a ver qué representaba el tabernáculo de la gracia de Dios. De este nuevo pacto que hemos leído. ¿Cómo se llama este nuevo pacto? La gracia. ¿Quién le puso ese título? Dios se lo puso. Está en todo el Nuevo Testamento. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, refiriéndose a Cristo, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que vamos a ver en el tabernáculo los simbolismos que hay de Cristo, de la gracia de Dios, de la salvación por la sangre del Señor. Todo eso representado en el Antiguo Testamento. Así que vamos ahora a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25.
Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Así que ya hemos visto en el Nuevo Testamento que estas cosas que vamos a leer tienen una representación allá, en el nuevo pacto del Señor. Dice el versículo 8, y harán un santuario. Aquí vemos a Dios hablando con Moisés. Esto es muy importante. Moisés está en el monte. Cuando Dios le está dando esta orden, no existe nada. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, con algunos paréntesis, Dios le está dictando a Moisés cómo hacer el arca, cómo hacer la mesa de los panes propiciación, cómo hacer el candelabro, en ese orden. El arca primero es el primer mueble, si usted lo puede estudiar, porque eso viene para las próximas clases, pero del versículo 10, Éxodo 25, del versículo 10 en adelante es el primer mueble. Y aquí vemos, cuando lo leemos, pensamos que Moisés está en el pueblo y que Dios le está diciendo para que él lo haga. No, Moisés está en el monte. Le está diciendo para que él lo haga, pero aquí es una pura visión. Nada existe. Nada existe hasta el capítulo 40 o el capítulo 38 en adelante, donde Dios escoge una persona para que haga esto. Así que vemos que Moisés recibe la revelación, la visión. Sin embargo, Moisés no hace absolutamente nada. Él no hace las cortinas de color blanco y púrpura y rojo carmesí, no las hace. Él no hace las tablas del tabernáculo de madera de acacia forradas en oro, él no las hace. Él no hace el arca, no hace los querubines, no hace el altar de bronce, no hace las telas que marcan el atrio, el patio del tabernáculo, el lugar del santuario. Esto va a ser el santuario de Dios. Moisés no hace nada. Moisés solo recibe la visión. Es todo lo que recibe. Y Dios le pone las personas a su alrededor para hacer el trabajo. Esto es importante entenderlo, porque hay dos porciones bíblicas donde se nos habla de los muebles que el tabernáculo tiene, adentro y afuera. Tiene en el lugar santísimo un mueble, el arca. Tiene 3 muebles en el lugar santo, la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro y el altar de oro del incienso. Y tiene 3 cosas que describe afuera, en el patio, el atrio, la Biblia le llama el atrio. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios, la fuente en algunos lugares, en el Antiguo Testamento le llama el mar, que era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al edificio, y luego el atrio, las cortinas que marcaban el perímetro de toda la propiedad donde iba a estar el tabernáculo. Esas son las descripciones. Hay 7 artículos que la Biblia describe, 4 dentro y 3 afuera. Y vemos aquí que esta descripción más detallada, la Moisés la recibe en el monte, en la oración con Dios. Si pudiéramos aquí abundar en tantas cosas, por ejemplo, hablar de la importancia que tienen el tin. En la obra de Dios hay un tin que Dios tiene que levantar. ¿Ves que Moisés no hizo nada de esto? Solo recibió la visión. Pero Dios tuvo que levantar a los hombres y ponerlos en su corazón, poner en el corazón de la gente que Dios llamaba para que se hiciera la visión que Dios le había dado a él. Mire, nosotros los ministros y los pastores, si no tenemos un team, si no tenemos un grupo de personas que nos ayuden, no se puede hacer nada. Así que es tan importante el hombre que recibe la visión como los demás. Así tan importante, alguien pudiera decir, bueno, lo más importante en nuestra vida es en el cuerpo físico, natural, es el corazón. No, pero el corazón sin la sangre no hace nada. El corazón sin las venas, sin los pies, sin las manos. ¿Ve? Es un cuerpo. La Biblia nos describe la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo. Por ejemplo, hoy aquí nosotros tenemos un team de personas. ¿Ves? Un grupo de hermanos que están aquí reunidos. Ellos son los que
el hermano Pedro y el hermano Feliciano pues, prepararon la mesa y se ocuparon de que el santuario estuviera el hermano Pedro limpio, el hermano Said con la cámara, la hermana Maggie y Raúl también ayudando con lo que es ya el internet, etcétera. Y acá nuestro hermano que viene a orar también y a interceder por nosotros. Un team, ¿ves? Yo solo no pudiera hacer esto. Entonces vemos aquí que aquí pasa esto con Moisés. Y en toda iglesia y en toda obra de Dios tiene que existir eso. Primero tiene que existir la persona que se dedica a meterse con Dios y recibir la visión de Dios. En cada iglesia tiene que haber esto. Lo más triste que puede haber es un pastor o un ministro o líder de iglesia que no se mete en la presencia de Dios a buscar la dirección de Dios. Lo más triste que hay es cuando Dios revela a un hombre que tiene testimonio, que ha confirmado Dios que tiene ministerio y que tiene esa visión, y luego se aparecen otras personas en la iglesia queriendo ser ellos los que mandan y queriendo ser ellos los que traen otra visión. Eso también es una estrategia del enemigo. Es una estrategia del enemigo para desviar la visión original de Dios. Porque no hay bendición en la visión de nosotros. Mira, tú puedes tener visiones en tu casa. Vaya, visión para tu casa, para tu familia. Dios te permite eso. Y a pesar de eso, tenemos que presentar todas esas cosas delante de Dios. Pero en la obra de Dios no basta que yo tenga visiones e ideas. En la obra de Dios lo importante es que yo busque la visión de Dios. Lo que Dios quiere que se haga en mi vida y en el ministerio alrededor de uno. Esto es lo que pasa. Por eso es que Dios le dice a Moisés que se vaya al monte. Y estuvo 40 días, 2 veces. Una primera vez, eso lo vamos a estudiar, las clases que vienen, que hay 2 grupos de tablas. Las primeras se rompieron, las que hizo Dios con su mano, y las escribió Dios, las tablas las hizo Dios, y la escritura la hizo Dios, y Moisés las rompió, porque Dios le mandó que la rompiera. Porque el pueblo se había hecho un becerro de oro y había roto el pacto, pues Dios rompió el pacto con ellos. Y ya después Dios tiene misericordia del pueblo y Moisés sube a buscar una segunda tabla que ya no las hace Dios. Las tiene que hacer Moisés. Dios le dice a Moisés que las haga y que las escriba. Dios se las dicta ahora. Así que esas tablas que vinieron a parar dentro del arca, la segunda pacta, el pacto renovado, fue hechura de hombre y escrita por hombre, pero dictada por Dios. Esa clase muy interesante la vamos a dar en el principio. Pero regresando aquí a la introducción, vemos aquí que en el capítulo 40 de Éxodo, ya Moisés está poniendo dentro del tabernáculo los muebles que se hicieron. Pero en el capítulo 25 no hay nada físico. Del capítulo 25 en adelante, mire, por ejemplo, en el capítulo 25, del versículo 10, nos habla del arca del testimonio, ¿verdad? Una pura visión. Luego Dios le da la visión. Luego el versículo 31, el candelabro de oro. Luego en el versículo 26 le dice Dios cómo hacer el tabernáculo, cuántas tablas, cuánto medía cada tabla, cómo hacer las bases de la tabla, cómo forrarle en oro, una de detalles tremendos. Luego en el capítulo 27, el altar de bronce, el altar que estaba en el atrio, donde se ponían los holocaustos. ¿Ves? Luego en el capítulo 27, versículo 9, el atrio. Luego fíjense, en el versículo 20, capítulo 27, cómo hacer el aceite que iba a llevar el candelabro. El candelabro que tenía que alumbrar tenía que tener aceite puro de oliva. Aquí nos dice la química. Capítulo 28, las vestiduras, la ropa de los sacerdotes. En el capítulo 29, la consagración de los hijos de Aarón y de los hijos de Aarón. Luego, capítulo 29 otra vez, las ofrendas. Porque fíjense, recuerden que esto es una visión, no existe. Y cuando Dios le da una visión a un hombre, por ejemplo, de poner, como me la dio Dios a mí, 40 y pico años atrás, en un garage, Dios me dio una visión de comprar un edificio en el este de Los Ángeles. Lo compramos, ahí estuve 33 años de mi vida. Bueno, esa visión, para que se hiciera una realidad,
tenía que haber ofrendas. Porque ¿cómo íbamos a comprar el edificio? Mejor ni entro ahí. Pero bueno, aquí está las ofrendas diarias. ¿Ves? El capítulo 30, el altar de incienso, el altar de oro que estaba delante del velo, antes del lugar santo. Luego, el dinero de rescate, el aceite de la unción. Aquí vemos el aceite con que se ungía el sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón, hay una química específica. En el versículo 23, Éxodo 30, 23, dice, y tomarás especies finas, porque a Dios hay que darle lo mejor. De mirra, excelente, 500 ciclos. Note que la cantidad se la da. 500 ciclos de mirra, algo amargo. Y de canela aromática, la mitad. Así que 250 ciclos de canela y 500 de mirra. Fíjense qué tremendo esto. Ahora, esta unción se le derramaba al sumo sacerdote en la cabeza. Y yo le doy esta tipología, espero que me estén viendo allá en Argentina. Voy a hablar del pastor Darío Martínez un poquitito, porque esta revelación yo se la escuché por primera vez, yo nunca la había escuchado, pero yo se la escuché al reverendo, al pastor de la Catedral Cristiana El Camino en Buenos Aires, Argentina, un ministro que trabajamos juntos, un hombre de Dios con su esposa Mirta. Yo le escuché a él esta tipología y sus aplicaciones, y interesantísimo. Y brevemente se lo voy a decir porque yo estoy, nadie la podrá contar como Dios se la dio a él. Y él dijo que cuando le echaban la unción, esta química específica, fíjense qué detallado es Dios, al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, este aceite caía sobre su boca. Dice que se derramaba, el libro de los Salmos dice que se derramaba sobre su alba y sobre toda su ropa. Él podía probar. Pastor Darío, no sé si me estás viendo, pero si me estás viendo, un saludo y tremenda. Todavía me es una bendición esta revelación que usted tuvo años atrás. Bueno, que él podía probar 500 ciclos de mirra, algo amargo, el doble de amargura, pero en medio de esa amargura, a ver si me recuerdo bien, pastor Darío, si ustedes me están viendo, o alguien de allá del camino llaman al pastor, y el doble de la amargura, y en medio de esa amargura una canelita, algo dulce. Y él describía esto como esta era la unción del sumo sacerdote, que esta es la unción del ministerio, que tenemos etapas en el ministerio donde saboreamos y vivimos la mirra, lo difícil, el trabajo, la lucha. Encima de eso, oposiciones, enemigos dentro de la obra, la mirra. Pero dentro de esa mirra, Dios nos permite saborear una canelita, algo dulce, como Dios diciendo, estoy en control. ¿Ven cómo todas estas cosas tienen una tremenda tipología? Una enseñanzas tremendas para aquellos tiempos. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Esto se escribió 1500 años antes de Cristo. Saca la cuenta cuántos años han pasado. Bueno, 3520 son 70, 3500 años hace que se escribió esto. Y cuando se escribió, tenía un mensaje de Dios. Y hoy todavía tiene mensaje de Dios. Porque esos que hemos sido llamados auténticamente para la obra de Dios y para el ministerio, no hay ni siquiera un ministro que no haya probado la mirra, lo amargo. Si usted todo lo que ha tenido en su ministerio es pura canelita, pura dulzura, su ministerio está en signo de interrogación. O más bien te diría, felicidades, pero prepárate, porque no te vas a escapar de la mirra. La mirra tiene su función, la amargura, los momentos difíciles, el trabajo, la lucha, los enemigos
que el enemigo nos levanta, enemigos, tienen su función. Y a través de todas esas cosas Dios nos da fortaleza. Dios moldea nuestro carácter. Dios nos enseña a confiar en Él. Así que fíjese, la mitad de la dulzura y el doble de la amargura. Me recuerda este pasaje de allá, de Elías, cuando por 3 años y medio no llovió y él mandó a su siervo a subir y a subir y a subir y a mirar hacia el mar. Y el siervo solo decía, no veo nada, no veo nada. Y a la 7ª vez vio una pequeña nubecita, donde dijo, una nubecita pequeña del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías dijo, corre, baja abajo y dile a Acab que se apresure. La palabra que utiliza en ese pasaje bíblico de Reyes es para que la lluvia no lo ataje, que se apure, que ensille los caballos. Y todo lo que Elías había visto era una canelita. ¿Ves? Lo que había pasado 3 años y medio de sequía, de hambre. Pero él vio la nubecita y dijo, si Dios ha levantado una nubecita es porque viene la tempestad. Me recuerda esto también allá el ciego Bartimeo, cuando estaba sentado en Jericó y oyó que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y ahora viene la mirra. La multitud de gente que le decía, cállate. Y él clamaba y decía, hijo de David. Me encanta el título que él utiliza ahí. Porque fíjense, a él le dicen, es Jesús de Nazaret. Pero él no dice Jesús de Nazaret. No dice eso nada más, sino que dice, Jesús, hijo de David. Porque utiliza el nombre mesiánico. Está diciendo, este es el Mesías. El Mesías significa ungido. Mesías, Hamashiach. Hamashiach, la palabra en hebreo, significa ungido. Ungido de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y mientras más mirra le echaban, cállate, no molestes al maestro. Dice la Biblia que más gritaba él. Más sentía, el cieguito sentía la canelita. La fuerza de Dios. Y bueno, ya usted sabe la historia, los que conocen la Biblia. El Señor lo mandó a buscar. ¿Y qué hizo él cuando lo mandó a buscar? Tiró la capa. Porque la capa era una señal de limosnero. Era lo que la ciudad de Jericó, porque había muchos falsantes, así como una persona tiene una licencia en un negocio, pues la ciudad de Jericó le daba a los limosneros oficiales, reconocidos como personas que verdaderamente tenían un problema físico, le daba una capa. Así como un cieguito anda con un bastón, pues tenía una capa específica que lo identificaba como ciego. Y me encanta que cuando él oye que Jesús lo manda a buscar, deja la capa de limosnero. Porque él dijo, mucha mirra. Mira, toda esta gente, y mi ceguera es una mirra. Y toda esta gente que me dice que no clame, porque la Biblia dice que no gritaba, sino que clamaba. Y el clamor es muy diferente a gritar, porque el clamor trae sentimientos. El clamor trae dependencia. Ve, en su voz, en su clamor le está diciendo, dependo de ti, Señor. Y cuando el Señor lo manda a buscar, deja la capa. ¿Qué significa eso? Que todavía ciego, él tuvo la fe de decir, si el Señor me llama, yo no necesito esta capa más. Si el Señor me llama es porque el Señor me va a sanar. ¿Qué tiene que ver esto con el tabernáculo? Bueno, estoy dándole un ejemplo a ustedes de las cosas del Antiguo Testamento. Ya vamos a entrarle al tabernáculo de frente, pero las diferentes cosas del Antiguo Testamento que son un simbolismo para hoy. ¿Ven? La unción sacerdotal es un simbolismo para que esos que entramos en el ministerio, yo me recuerdo cuando entré en el ministerio, yo no pensaba que iba a haber tantas pruebas. Yo no pensaba que iba a haber tanta tribulación. Yo estaba inocentito, yo tenía 20 años cuando me empecé a preparar en el Instituto Bíblico. Y a los 21 ya estaba en un garaje enseñando la palabra y creyendo que Dios iba a levantar una gran obra de allí. Y la vi. Ve, allí recibí la visión. Aquel fue en mi monte. Aquel garaje donde yo me encerraba en vigilias. 1 año y medio casi estuve todos los fines de semana en ayunos y en vigilias.
Y allí Dios me dio la visión del ministerio El Camino. Hasta el nombre me lo dio Dios. Hasta me dijo Dios dónde tenía que ir a comprar el edificio en el este de Los Ángeles. Todo me lo describió Dios. Allí lo recibí, pero era nada más una visión. No teníamos dinero. Yo no sabía cómo aquello se iba a dar, pero Dios trajo la gente. Miren, en el capítulo 31 aquí está la gente. Mira, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y para qué lo llamó? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastar y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Yo me imagino cuando Dios le mostró a Moisés todos estos muebles, todas estas cosas. Moisés aparentemente no sabía hacer nada de esto. Como que Moisés se preguntó, ¿y quién va a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que no existe nada, que es toda una visión. Pero ya Dios tenía preparado el hombre. Y Dios, y este ministerio, fíjense, qué interesante es esto. Porque a veces que le damos la prioridad a la profecía, ministerio de profecía, o de predicación, o de maestro, claro, importantísimo. Pero fíjense que este ministerio, esta unción que Dios le da a este hombre aquí, es un ministerio de cosas físicas. Porque la predicación es un ministerio de cosas espirituales. Predicamos la palabra y el resultado de esa palabra es algo espiritual. Un alma acepta a Cristo. Esa vida ahora al aceptar a Cristo es transformada, es algo espiritual, es algo interno dentro del hombre. Pero aquí hay un ministerio de cosas físicas, del que iba a hacer las mesas, del que iba a hacer el arca de una manera como exactamente Dios se las puso a Moisés en la visión. Ahora Moisés le tiene que explicar a este hombre en detalles, porque este hombre no vio la visión. Él no la vio. Esto es una enseñanza muy tremenda para esos que congregan, porque yo congregué. Yo no empecé desde que me convertí en el ministerio, yo congregué. Yo fui parte de una visión, parte de un ministerio. Mi primer ministerio fue repartir tarjetitas en la escuela dominical. Hermanos, mi segundo ministerio fue irme con un aparato al parque a predicar. Luego a limpiar la iglesia, como el hermano Pedro limpia la iglesia. Y esas son cosas importantes. Imagínese que usted llega a un templo todo sucio, lleno de moscas y cucarachas y ratones. No, la casa de Dios tiene que estar preciosa, limpia. Siempre yo he creído que la casa de Dios tiene que estar mejor que nuestra casa. Si tu casa está mejor que la casa de Dios, hay un problema ahí. La casa de Dios tiene que estar más hermosa y más bella que nuestra casa. Y aquí vemos al hombre que va a hacer cosas físicas, diseños, colores, telas, muebles, enchapados de oro, todo físico. Sin embargo, la Biblia dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, de la tribu, hijo de Ur, de la tribu de Judá, de a donde va a nacer el Señor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjense que para hacer estas cosas físicas, intervino el Espíritu Santo. Intervino Dios. Bueno, nosotros los ministerios, Dios le está hablando a gente, miembros de iglesia. Fíjense como desde el Antiguo Testamento, todo esto que se escribió es un simbolismo para la iglesia de hoy. Así que si usted sugiere en una iglesia, tu trabajo es importante. Si usted trabaja en el estacionamiento, cuando está lloviendo y le toca estar con los paraguas para que las ancianitas, cuando se bajen de su automóvil o cuando vienen del autobús o vienen caminando, usted viene con la sombrilla para que las ancianitas no se mojen y los niños, su trabajo es importante. El que limpia la iglesia, el que trabaja tantos aparatos. Moisés no tenía tantos aparatos, pero ahora en las iglesias estamos llenos de aparatos, de pantallas, de cámaras. Pero mire qué bendición, que espero en el Señor que me estén viendo
gente en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, como cada vez que damos una clase de esta, así es. Mucha gente nos está viendo y por favor escríbanos, estamos aquí. Mira, la hermana Maggie hablando de herramientas, hablando de instrumentos, Maggie y Raúl aquí están, y nuestro hermano Said, atentos para esos que nos escriben. Si usted tiene preguntas, hágalas. Ahora ya voy a entrar de lleno a lo que es el tabernáculo inmediatamente. Simplemente quería echar una introducción de cómo todas estas cosas, por arribita sí le hemos pasado, todas estas cosas son un gran simbolismo de las cosas espirituales y del pacto de hoy, del pacto de la gracia. Así que vamos a empezar. Vemos acá en Éxodo capítulo 25 que Dios le da una orden para que se construya este tabernáculo. Y harán un santuario para mí. Fíjense que el santuario era para Dios. Era para glorificarlo a Él. Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así le está diciendo Dios a Moisés. Aquí Dios está empezando a mostrarle en el capítulo 25 el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y una de las cosas muy interesantes, nos vamos al capítulo 40, vamos a estar para atrás, para adelante, del capítulo 40 al capítulo 25. Hay una frase que en el capítulo 40 se repite 8 veces. Cuéntelas conmigo, 8 veces. Mire lo que dice en el capítulo 25, versículo 9. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, conforme a todo lo que yo te mostrare. Vaya, que aquí no se deja en libertad al artista. A este hombre ungido, acá, en el capítulo 37, a ver, ¿dónde está? Capítulo 37, lo acabamos de leer. Capítulo 35, vemos ahí también otra porción bíblica donde nos habla de Besael y de diferentes personas que Dios escoge para que hagan esto. Fíjense que estas personas como artistas no tienen la libertad de hacer los querubines a su gusto. No, tienen que hacer como Dios se lo mostró a Moisés, con las alas hacia adelante, forjados a martillo, mirando hacia el propiciatorio, todo esto en el capítulo 25. Ellos no tienen la libertad. Moisés tiene que explicarle, porque ellos no ven la visión. Ellos no están en la visión, ellos no ven la visión. La visión Dios se la da a otros. Así que vemos aquí que Moisés tiene que tomarse el tiempo de explicarle cuidadosamente a estos hombres. Si usted lo quiere leer otra vez, está en el capítulo 35, del versículo 30 en adelante. Ahí también está, lo hemos leído en otro pasaje de aquí de Éxodo, pero en el capítulo 31 también está. Así que vemos aquí que ellos tienen que hacerlo como Moisés se lo explique. Hay detalles de esto, pero hay cosas que no están detalladas. Pero para que ellos entendieran, primeramente entendían porque tenían el Espíritu Santo. Es como nosotros tener en la iglesia, y esto es muy importante, tener líderes en la iglesia. Hay veces que en iglesia la congregación escoge un diácono por votación. Hay veces que nosotros los pastores cometemos el error de nombrar gente que nos caigan bien o amiguitos de nosotros. ¿Ves? Pero para la persona entienda la visión que Dios nos ha dado, tiene que ser Dios el que le hable. Tiene que ser Dios el que lo escoja. Y tiene que ser el Espíritu Santo el que le revele las cosas. Por eso vemos aquí a estas personas. ¿Ves? En el capítulo 31, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael y lo he llenado del Espíritu de Dios. Entonces cuando Moisés le transmitía la visión, él también tenía el Espíritu Santo para entender la visión. Hay veces que escogemos a gente que en sí no ha sido llamada por el Espíritu Santo para ese trabajo. ¿Ves? A lo mejor es un buen ujier, pero no es un buen diácono.
A lo mejor puede ser que sea un buen maestro, pero no es un buen diácono. ¿Ves? Y escogemos hay veces basado en la amistad o en el cariño personal, pero no podemos elegir así, porque cuando tú trates de transmitir la visión de diácono a uno que no ha sido llamado al diaconado, no la va a entender. Y cuando tú le transmites a una persona que no ha sido llamada para ser un ujier en la iglesia, la importancia que tiene su trabajo, si Dios no le ha hablado, si Dios no le ha ministrado, no va a entender. Y lo que vamos a edificar ahí es un problemón, no problemita, problemón, porque yo los viví. Yo los viví en mi propia carne. Así que vemos aquí que Dios le dice a Moisés que tiene que hacer las cosas como Él las diga. Y en el capítulo 40 hay una frase que se repite. Se repite. A ver, cuéntalas conmigo. En el capítulo 13, y harás, el versículo 16, dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Versículo 16. Versículo 19, al final del versículo 19, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo número 21, al final del versículo 21, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Está contando? Fíjense que cada vez que Moisés pone uno de estos muebles ya en el tabernáculo, en capítulo 40 ya están hechos, Él los está acomodando. Cada vez que Moisés pone uno de estos muebles, y vamos a entrar en ello, la frase en el versículo 21, como Jehová había hablado a Moisés. Y en el versículo 23, y sobre ella puso por orden los panes, la mesa de los panes de propiciación. Aquí Dios le está diciendo hasta cómo acomodar los panecitos, cómo poner los panes, para que tengamos una idea. Versículo 23, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Está contando? ¿Está contando conmigo? Por ejemplo, en el versículo 26, versículo 25, y encendió las lámparas delante de Jehová. ¿Hasta cómo prender las lámparas? Como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 26, y puso también el altar de oro. Y el versículo 27, y quemó sobre este altar de oro, incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. No solo le dice cómo hacer el incienso, sino cómo se tenía que quemar. Y el versículo 28, versículo 29, y colocó el altar del holocausto. Al final del versículo 28, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo la ven? Y luego el versículo 32, al final del versículo 32, como Jehová había mandado a Moisés. A ver, alguno de los que está aquí en la clase, hoy presente, ¿sabe cuántas veces? ¿Cuántas veces? 8 veces, 8 veces. En cada cosita que Moisés, ya cuando estaban las cosas hechas, las ponía dentro del tabernáculo, se repite como Jehová había mandado a Moisés. Así que aquí el mensaje de esto es, el mensaje que estamos aprendiendo en el tabernáculo, para hoy, para la dispensación de la gracia, no es cuestión de hacer cosas, es cuestión de hacerlas como Dios quiere. Vemos en el Nuevo Testamento, allá en el libro Apocalipsis, en la primera iglesia de Éfesos, esto me lo está trayendo Dios ahorita, aquí me lo está revelando el Señor, porque yo tengo, como les enseñé, todo esto lleno de notas, pero si usted se fija ni la estoy mirando, porque también hemos aprendido que las cosas tienen que ser como Jehová manda, como manda Dios. Y si yo traigo las notas, pero me meto a hablar de cosas que Dios en este momento no me está autorizando, no hay efectividad. Puede ser hasta que suene bonito. Puede ser que hasta a usted le guste lo que estoy diciendo, pero no va a tocar su espíritu. No va a tocar su vida, porque para que toque tu vida y toque la mía, tiene que estar ungido por Dios. Tiene que estar respaldado por Dios. Tiene que ser como Jehová ordenó a Moisés. Y como Dios nos ordena a nosotros. Aquí vemos una iglesia, mire para allá, todo lo bueno que hacía. Todo lo bueno que hacía. Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfesos,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjate, Dios sabía todo lo que hacía. Y tu arduo trabajo, arduo trabajo, y paciencia, 2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, 3. Y dice, y los has hallado mentirosos, 4. Y has sufrido, 5. Y has tenido paciencia, 6. Y has trabajado, 7. Dice, por amor a mi nombre, 8. 8 cosas también, fíjese. 8 cosas puras buenas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que estaba haciendo, este ministerio se ocupó tanto en el trabajo que se olvidó de lo principal del tabernáculo. Lo principal del tabernáculo, el mueble principal estaba en el lugar santísimo, el arca, que vamos a hablar de ella. El arca de Dios. Y de ahí del arca de Dios manaba la Shekinah, la esencia, la presencia de Dios. Es el primer mueble que se describe. Cuando Dios le da la visión a Moisés, antes de darle la visión del tabernáculo, del edificio, del patio, del altar del holocausto en el patio, el primer mueble que le describe en el capítulo 25 es el arca de Dios. Y cuando usted tenga tiempo, léalo. Está en el capítulo 25. Casi al final del relato, la Biblia dice, y de allí hablaré contigo, le dice Dios a Moisés, todas las cosas. Vaya que allí, en el lugar santísimo, sobre los querubines, en este mueble del arca de Dios, era que estaba la esencia, la presencia de Dios. Y de ahí, Dios le empieza a dar la orden de los demás muebles. El próximo mueble, la mesa de los panes de propiciación, que estaba a la mano izquierda en el tabernáculo. Luego el candelabro de oro, que estaba a la mano derecha. Luego el altar de oro, que estaba delante del velo. Luego se va al patio, el altar de bronce, el altar de los holocaustos. Luego la fuente del mar, donde se lavaban los sacerdotes. Y luego el atrio. Vaya que todo eso fluía de la presencia de Dios. De lo primero. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia y con nosotros? Mire, Dios se lo dice aquí a la iglesia de Éfeso. Tú sabes, si tú estás repartiendo comida en la iglesia y cajas, como vemos mucha gente que lo está haciendo, y tú estás saliendo a ayudar a las personas, y tú eres celoso en la doctrina, como dice aquí, que no resistía a los falsos apóstoles. Nombramos 8 cosas: que tenía paciencia, que tenía trabajo, que soportaba las pruebas, todas cosas buenísimas, pero se había olvidado de lo más importante, del primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Nuestra relación con el Señor, tu intimidad con Dios, tu intimidad con Dios. Ese es el primer amor. Todo tiene que fluir de ahí. Vaya, si tú no tienes una relación de Dios, si tú no subes al monte como Moisés subió y estuvo en la presencia de Dios, si Moisés no hubiera subido, Moisés no recibe la revelación ni de los 10 mandamientos, ni de las tablas, ni de las primeras, ni de las segundas, ni del tabernáculo, ni de nada. Todo fluye de ahí. Y fíjense que los efesios se ocuparon tanto que no tenían tiempo para orar. Estaban todos ocupados con su trabajo de Dios, trabajo espiritual, y se olvidaron del primer amor, de estar en la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios, de ahí fluye todo. De ahí sale la bendición para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestra casa, para todo. Entonces vemos acá que Dios le está diciendo a Moisés que se ocupe de hacer las cosas conforme a lo que Él le mostró. Y leímos en el capítulo 40 8 veces que se repite y se repite. ¿Querrá decirnos algo Dios a nosotros? ¿Qué usted cree? A ver, hablo con alguien. Dios está hablando con alguien. ¿Qué usted cree? Que si 8 veces en una porción bíblica la Biblia dice, y Moisés hizo todo como lo había ordenado Jehová, Dios, 8 veces. ¿Usted cree que es importante eso? ¿Te estará diciendo Dios algo a ti? ¿Me está hablando a mí? ¿Nos está hablando a los que estamos aquí en la clase?
Las aplicaciones. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que el asunto no es hacer cosas, es hacer como Él nos las revele a nosotros, como Él nos diga a nosotros. Mire, estos hermanos que están aquí porque Dios les ha hablado, porque Dios les ha puesto en su corazón que me ayuden a hacer esto. Y a lo mejor, si ellos no estuvieran aquí, bueno, pues yo pondría mi propio celular y haría lo que muchos hacen, pero por lo menos esta clase del lunes tengo ayuda y es una bendición para mi vida y una bendición para usted también. Así que vemos aquí que lo primero es que en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 8 y 9, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo hará. Así que la obra de Dios, de ahí parte todo. De nosotros tener comunión con Dios y recibir instrucciones de Él, de cómo hacer las cosas. Y ahora vámonos al libro de Éxodo capítulo 40 y vamos a ver cosas muy interesantes. Y por lo que veo no voy a poder terminar toda la clase que traigo acá. No sé si se ve o no va a poder. Pero bueno, ahí veremos el próximo jueves. La próxima clase me toca el jueves a las 8 de la noche. Espero que usted sintonice. Bueno, entonces en Éxodo capítulo 40, versículo 2, y dice: el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Así que vemos aquí que en el primer día del mes del calendario religioso hebreo o israelita, del calendario religioso, porque tenían dos temas para otra clase. Pero vemos acá que el primer día del primer mes Dios le mandó a inaugurar, por usar una palabra, este tabernáculo. En el versículo número 17 dice: así en el día primero del mes primero, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Así que aquello que fue una visión, cuando Moisés subió al monte, de Monte Sinaí unos cuantos meses de que salieron de Egipto, Dios le da la visión. Fíjense que se toma 1 año y pico la construcción de todo lo que era nada, de lo que era una pura revelación, una pura visión. Ahora se convirtió en una realidad. Y Dios no le permite que inauguren el templo cuando ya todo está hecho. Porque no se puede inaugurar las cosas, este tabernáculo, este templo, no se puede inaugurar hasta que todas las cosas estén hechas. Así que ya las cosas estaban hechas. Estoy seguro que no las terminaron. El primer día del primer mes no las terminaron. Eso estaba listo ya. Porque había que preparar los animales para el sacrificio. Había que estar seguro que todo estuviera. Así que todo estaba terminado. Pero cuando terminaron todo, esto pasa algunas veces, la gente se embulla. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, Dios le dice, no, espérese un momento. Usted va a inaugurar este santuario en el primer día del primer mes. Así que hay que esperarse que llegue esa fecha, porque Dios, aún los días y los meses tienen un simbolismo. Y eso vamos a tocarlo ahora brevemente, porque cada una de estas cosas se puede hacer hasta 2 y 3 predicaciones de cada una de estas cosas. Así que el primer día del primer mes, que es el mes de Nisán del calendario religioso, hebreo, israelita, si hiciéramos judíos, estuviéramos cometiendo un error, porque el término judíos es un derivante de Judá, de la tribu de Judá. Y esto no es un tabernáculo para Judá solamente, esto es un tabernáculo para las 12 tribus de Israel. Así que en el mes del calendario religioso hebreo,
israelita, vemos aquí que Dios da la orden que se haga este templo. Esto es muy interesante. Esto no es así nomás porque a Dios se le ocurrió y no tiene ningún significado ni enseña nada. No, esto sí enseña mucho. ¿Okay? Porque vemos entonces, hermanos míos, que la Pascua, estamos hablando de la fecha de la inauguración, en Éxodo capítulo 12, ahora nos vamos para atrás, a Éxodo capítulo 12, y la Pascua judía, perdón, la Pascua israelita, ya me equivoqué yo, la Pascua israelita, cuando Dios celebraba el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vamos a ver en qué meses. Y dice Éxodo 12, versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, fíjense, todavía no habían salido, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Así que la salida del Éxodo es en el primer mes. Y es en el primer mes donde viene la primera fiesta israelita. Y no solamente la primera fiesta, sino la fiesta más importante de todas, la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? La libertad de la esclavitud. ¿Qué simboliza la Pascua para nosotros? Dice la Biblia que Jesús es nuestra Pascua. Y que Jesús, cuando lo recibimos, cuando lo tenemos en nuestro corazón, nos liberta de la esclavitud. La Pascua era cuando este pueblo que por 430 años fue esclavo, ahora es liberado por Dios en el mismo mes que se inaugura el tabernáculo. Por eso allá, ya después, 2 años después de esto, 2 años después de esto, Dios quiere que la inauguración de su templo, que es el primer templo que se hace, fíjense, aquella es el primer mes, el primer día, el primer templo que jamás se hace, porque de Adán a Moisés hay 2500 años, y en 2500 años no tuvo el pueblo hebreo templo. Los israelitas no tenían templo, sino que adoraban a Dios debajo de un árbol, hacían un altar de piedra y adoraban a Dios donde quiera, donde Dios los llamaba. ¿Qué hacía Abraham? Donde quiera que llegaba hacía un altar. ¿Qué hacía Isaac? ¿Qué hacía Jacob? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Fíjense que este es el primer santuario, en el primer día, en el primer mes, y 2 años atrás, Dios los sacó a ellos en el primer día del primer mes. Era el día que iban a prepararse. Es el día que Dios le da la revelación de la libertad. No es el día que se celebra la Pascua. La Pascua se va a celebrar el día 14 del mes Nisan. Si alguno de ustedes quiere saber a qué mes corresponde esto, corresponde al mes de abril, nuestro mes de abril. Y corresponde a la fecha donde murió nuestro Señor. Exactamente, esta Pascua, en este mes de Nisan, en el primer mes del calendario religioso hebreo, es en la misma fecha que Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Casualidad? En Juan capítulo 13, ¿qué vemos? A Jesús celebrando la Santa Cena. La última cena que él celebra. Y era la Pascua de los judíos. Jueves en la noche. Y al otro día, al amanecer, viernes, que era cuando se mataba el cordero, porque el cordero de la Pascua se comía el sábado. Y el sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes nuestro. Porque el pueblo israelita cuenta sus horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Mira, ahora me viene a mente a mí que ahora a nosotros aquí en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, estamos en cuarentena. Nos están pidiendo que no salgamos de nuestra casa allá donde yo vivo, en el condado de Riverside, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Fíjense para allá. El mismo tiempo del horario hebreo, judío. Entonces vemos aquí que hay una conexión en todo esto. ¿Ven cómo todo esto empata? Tiene
Cristo murió. Alguien dice, ¿qué casualidad? No fue casualidad. Eso estuvo planeado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muere el viernes. A la hora que se mataba el Cordero. A la hora, a las 9 de la mañana fue crucificado Jesús. Desde las 6 de la mañana empieza su juicio. Desde las 6 de la mañana se mataba el Cordero. Nuestro 6 de la mañana viernes. Porque había que cocinarlo. Había que prepararlo. Y el sábado israelita empieza viernes a las 6 de la tarde. Fíjense que a Jesús se apuran de bajarlo de la cruz. Porque ya a las 6 de la tarde empezaba el sábado. Empezaba la comida de la Pascua. Todo esto está conectado. En otras palabras, vemos aquí que el tabernáculo fue inaugurado, erigido en el primer día del primer mes, el mes de Nisán, en el calendario religioso israelita, y la Pascua empieza en el primer mes del mes Nisán del calendario israelita. Hay una conexión aquí tremenda. Y vemos acá que Jesús es crucificado en ese día. En ese día. Ahora mira, muy interesante. El pueblo sale, o Dios le dice que va a ser libre en ese mes. En el primer día del mes recibe la revelación de que va a ser libre. Pero el Cordero se prepara. En el día 10 fue escogido, en el versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes de Nisán, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese corderito era señalado del rebaño. En el día 10 del mes Nisán se decía, ese es el cordero que es de la Pascua. Se señalaba en el día 10, pero miren lo que dice en el versículo 6. Y guardaréis, estamos en Éxodo 12, 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjense, entre las 2 tardes. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde lo bajaron de la cruz. Y tuvieron que apurarse para ponerlo en el sepulcro antes de las 6 de la tarde. Ese es exactamente el mismo horario donde se mataba el cordero, que a la misma hora que el pueblo de Israel en todo lugar estaba matando el cordero para preparar la Pascua, estaban a esa misma hora, en ese mismo día, en ese mismo mes, crucificando a Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto tiene un simbolismo. Mire, vamos a irnos a Lucas, vamos a irnos al libro de Lucas capítulo 22. Fíjense que se escogía en el día 10, pero se mataba en el día 14. Y ahí se celebraba la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? La libertad. Dios lo sacó de Egipto. ¿Qué se celebra en nuestra Pascua? Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla de la Santa Cena y nos da las palabras de la Santa Cena que el mismo Jesús, estando en vida, le dio a sus discípulos en los evangelios, en el libro de Mateo y de Marcos y de Lucas. Está esto que acabo de decir. Este es mi cuerpo, tomó el pan, simbolizando su cuerpo, y lo partió. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi sangre, el vino o el jugo de uva. Este es mi sangre que por vosotros es derramada. Todo esto Jesús está haciendo en la preparación de la Pascua. Pero Él, el Cordero de Dios, primeramente nos da el simbolismo. El jueves en la noche nos da el simbolismo a nosotros. Porque algo muy interesante está pasando.
Fíjense que Jesús tiene una cena primero y que Judas moja el pan y entonces va a hablar con los fariseos para entregar al Señor. Y vemos ahí que esos jueves, pero al otro día, entre las 2 tardes, crucifican a Cristo. Pero nos vamos a Lucas capítulo 22 para notar algo muy interesante. Fíjense que el cordero era separado, señalado en el mes de Nisan, el primer día, donde se le celebraba la Pascua, el primer mes, Lucas capítulo 22, en el día 10. En el día 10 era señalado, este va a ser el cordero que va a ser en la Pascua. Y nos vamos a Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, cerca la fiesta. No había llegado la Pascua todavía, que se llama Pascua, ¿ves? La fiesta de los panes de levadura era en la Pascua porque se comía pan. Conjuntamente con el cordero se comía pan sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaron cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. No se lo entregó ese día, sino es el plan para entregarlo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así que vemos aquí que no era la Pascua, sino dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua. ¿Qué día era? El día 10 del mes de Nisan, el primer día, el primer mes, el día 10. Cuando se escogía el cordero, aquí se escogió, los sacerdotes, juntamente con Judas, escogieron a Cristo para morir. Aquí lo dice bien claro, en el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando el tabernáculo, y estamos dando los primeros pasitos del estudio del tabernáculo. ¿Qué es el primer paso? La inauguración. Y vemos que es Dios el que escoge la fecha. Y estamos viendo cómo esta fecha tiene un simbolismo. Lo que acontece 1500 años atrás, en los tiempos de Moisés, se cumplen en los tiempos de Cristo. Vemos que en el día 10 se escogía el cordero, pero en el día 14, que es el día de la Pascua, se mataba y se comía el cordero. Y vemos aquí que Judas en el día 10 se reúne con los sacerdotes y toma la decisión de que le va a entregar a Cristo. Y los sacerdotes deciden, ese va a morir. Así como hacía el padre de familia, ese es el cordero que va a morir el día 10. Pero el día 14, mire, en el versículo 47, Lucas capítulo 22, versículo 47 en adelante, al 53, Lucas 22, 47, mientras él aún hablaba, aquí ya vemos a Jesús en el monte de Getsemaní, donde él estaba orando. Y aquí vemos el arresto de Jesús. Ahora ya este es jueves en la noche. Cuando arrestan a Jesús es jueves en la noche. ¿Y cuándo empezaba el día viernes? El jueves a las 6 de la tarde. Así que ya en el calendario judío, ya esto no es jueves, para nosotros es jueves. Pero para los judíos, ya esto no es jueves, es viernes. Es el día 14, el día que se mataba al cordero. Porque empieza el jueves a las 6 de la tarde y termina el viernes a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde viernes empieza el sábado, que era cuando se comía el cordero. Así que fíjense que está profetizado lo del tabernáculo, lo de la Pascua,
casi todo, voy a decir todo, lo del Antiguo Testamento tiene un simbolismo del nuevo pacto, del pacto establecido, como leímos en Hebreo al principio de la clase, en mejores promesas. Todo está apuntando hacia Cristo. Todo está apuntando hacia la gracia, hacia el pacto donde nosotros vivimos hoy. Ahora, hay algo muy interesante. Vamos a ver acá en Éxodo capítulo 12. En esos capítulos 12 estoy buscando algo muy interesante. Vemos aquí, esta tipología donde en el capítulo 12 de Éxodo, el día 10, se mataba el cordero. Se escogía el cordero. Estaba pensando en otro pasaje bíblico. En el capítulo 12, el mes de Nisan, el primer día, el día 10, se escogía el cordero y en el día 14 se mataba, que corresponde exactamente a cuando Judas en el día 10 se junta y escoge a Cristo, y en el día 14, el día de la Pascua, nuestro Señor es sacrificado. Así que vemos acá que este es el día donde la sangre de ese cordero se pone en los dinteles de la puerta de las casas del pueblo hebreo, del pueblo israelita, y el ángel de la muerte pasaba por allí y no entraba, no mataba, y todas las casas que no tenían la sangre en los dinteles, entraba el ángel de la muerte y mataba al primogénito. Pero donde estaba la sangre del cordero no había condenación, y es en la cruz del Calvario donde se derramó esa sangre del cordero. La sangre que ahora nosotros ponemos en nuestra casa. Usted dirá, ¿pero usted ponen sangre ahí en la puerta? No, nuestra casa, nuestra vida es la casa de Dios. Y nosotros hemos aceptado por fe su sangre. Hemos aceptado por fe la sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Así que vemos aquí que aún el asunto del día y la inauguración tiene una gran tipología tremenda. Ahora nos vamos a Éxodo capítulo 40 y vemos del versículo 3 en adelante, del versículo 3 en adelante al versículo 8, vemos aquí un orden y nos quedan 15 minutos y vamos a estudiar esta parte nada más, el orden de los muebles. Mira el versículo 3, y pondrás en el arca el testimonio y la cubrirás con el velo. El arca es el primer mueble que se construye y es el primer mueble que se pone dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Así que hay un orden. Después de esto, en el versículo 4, Éxodo 4, fíjense que hay un orden. Dios le está dictando a Moisés en el capítulo 25, donde es la pura visión. Dios le dicta cómo hacerlo, los detalles, los materiales, las dimensiones. Pero aquí le está dictando a Moisés el orden de cómo ponerlo. Y el orden de cómo poner estas cosas es el mismo orden cómo se construyen en los capítulos 25 en adelante. Ahora en el versículo 4, meterás la mesa, para que después del arca viene la mesa, y la pondrás en orden. ¿Ves? Todo tiene un orden. Meterás también el candelero. Así que viene la mesa, viene el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro. Estos son todos los 4 muebles ya aquí que están dentro del edificio. En el lugar santísimo solamente el arca. En el lugar santo, la otra parte del edificio, está primero la mesa, después el candelero y después el altar de oro. Y después vemos acá, en el versículo 6, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Así que viene el altar donde se ponían los sacrificios, viene siendo el número 5, el mueble número 5. Luego en el versículo 7
Vemos el mueble número 6. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión. Y el versículo 8, finalmente pondrás el atrio. En otras palabras, las cortinas del atrio que marcaban el perímetro de la propiedad consagrada a Dios. Así que vemos aquí que hay 7. Fíjense, el número 7 es un número simbólico por toda la Biblia. Dios hizo los cielos y la tierra en 7 días. Hay 7 artículos que se mencionan aquí en el tabernáculo. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas. Así que el número 7, hay 7 años de la gran tribulación. Es un número simbólico que habla de totalidad. Significa lo total, lo completo de Dios. Y vemos aquí que Dios, hay un orden, como Dios manda a poner estas cosas. Lo primero es el arca. ¿Y por qué el arca? Y ya para la próxima clase vamos a entrar ahí en más detalle, pero usted va a ver por qué el arca. Nos vamos a Éxodo 25 ahora, otra vez, y creo que vamos a terminar con esto. Vamos a dejar la clase aquí. Esta clase ha sido una clase más bien con la dirección de dar una introducción al tabernáculo, hablar de las diferentes cosas y los diferentes muebles, pero no entrar en detalles. No estoy entrando en detalles porque eso requiere posiblemente cada mueble, o por lo menos un par de muebles, requiere una clase entera. Entonces vamos en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, ¿por qué el primer mueble que se construye es el arca? Bueno, en esta arca hay 3 cosas que en las próximas clases vamos a hablar de ellas. Dentro se ponen las tablas, esas tablas que Moisés, las segundas tablas que Moisés hace con los 10 mandamientos, van dentro de este mueble. También va dentro de este mueble una vasija con el pan que caía del cielo. 40 años comió el pueblo de Israel en el desierto maná, pan del cielo. Y Dios puso dentro de esta arca un testimonio. ¿Por qué le llama testimonio? Porque las tablas de la ley, a la gente verla, veía que Dios fue el que dio esos mandamientos, es un testimonio. El maná, la vasija de maná, es un recordatorio del pan que Dios le dio 40 años a comer. Y luego una vara seca que Dios hizo reverdecer, la vara de Aarón. Estas 3 cosas estaban dentro de esta arca. Pero hay algo más importante todavía, y en unos 5 minutos termino, porque quiero contestar preguntas, escuchar algunos de los saludos que ustedes nos han dado. Así que mire, en el versículo 21 y 22, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, fíjense, porque este mueble es el primero. ¿Se recuerdan lo que explicamos de la iglesia de Éfesos? Porque tengo una cosa contra ti, Dios le dice a la iglesia que trabajaba, a la iglesia que se esforzaba, le dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire aquí, esto nos habla de lo que Dios le dice a la iglesia de Éfesos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Fíjense que estamos leyendo el segundo libro de la Biblia. Y el segundo libro de la Biblia nos da un simbolismo y una tipología de la iglesia de hoy y de la iglesia de los últimos tiempos, de Apocalipsis capítulo 2. Dice aquí, y pondrás el propiciatorio encima del arca, el propiciatorio es la tapa del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que ya lo explicamos, las tablas de los 10 mandamientos, la vasija con maná y la vara de Aarón, ese es el testimonio. Una vara seca que reverdeció, un testimonio de lo que es el poder de Dios. Y de allí, aquí viene la cosa, mire, ponga la atención porque ya vamos a terminar. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. De esta arca era cuando de a donde Dios hablaba con Moisés. De sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare
para los hijos de Israel. ¡Wow! Entonces es en esta arca el primer mueble que Dios mandó a construir, el único mueble que iba a estar en el lugar santísimo. De allí era donde Dios le hablaba a Moisés para el pueblo de Israel. Era allí donde ahora en este santuario, por primera vez, porque como hemos explicado, este es el primer santuario, por 2500 años, desde Adán hasta Moisés, hasta el Éxodo, el pueblo de Israel no tenía santuario, sino que en cualquier lugar hacían un altar y adoraban a Dios. Bueno, en el lugar que Dios le indicaba. Y este es el primer santuario donde Dios va a habitar. Dice la Biblia que cuando lo inauguraron, ya se lo vamos a leer en las próximas clases, cuando lo inauguraron cayó la gloria de Dios. Es más que lo voy a leer ahora en el capítulo 40, versículo 34, cuando se inaugura este templo, porque el versículo 25 es una visión. Dios le está diciendo, cuando tú construyes esta arca, cuando tú construyes este tabernáculo, allí, de encima de esa arca, yo voy a hablar contigo. Allí va a estar mi gloria, allí va a estar mi Shekinah. La Shekinah significa esencia de la gloria de Dios. De allí voy a hablar. Por eso es el primer mueble. Por eso es el único mueble que está en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque de allí está la presencia de Dios y de allí es que fluye todo. Es el primer mueble que se pone, después que se ponen los demás muebles, porque de la presencia de Dios es que todas estas cosas son santas. Fíjense lo que acontece. Entonces, versículo 34, capítulo 40, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y el versículo 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La próxima clase del jueves vamos a empezar de ahí, de cómo la palabra llenaba y llenó al tabernáculo y lo llenó de su gloria. Vamos a hablar de eso porque eso ya, ustedes pueden ver que es un símbolo de nuestra vida, que ahora en Cristo, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que en Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y que la gloria de Dios vive en nosotros. Bendito sea su santo nombre. Así que vemos aquí por qué era tan importante, porque de allí fluía la presencia de Dios y de allí, por eso es que el orden de todo el tabernáculo sale de ahí. Y el orden de nuestra vida espiritual sale de ¿dónde? De la presencia de Dios. ¿Por qué nos entregamos a Cristo? Porque la gloria de Dios toca nuestro corazón. Nadie puede venir a Cristo a no ser que el Espíritu Santo lo toque, que tenga un encuentro con Dios. Nadie puede venir a Cristo. Siempre es la presencia de Dios que nos lleva un día a la iglesia y estando en la iglesia sentimos la gloria de Dios, o en un momento de oración, en un momento difícil clamamos a Dios. ¿Ves? Te toca a Dios primero. Entonces vemos aquí que todo el orden de tu vida, tu familia, tu casa, tu finanza, tu salud, todo fluye de ese orden. Por eso en la iglesia de Éfesos, cuando la leímos hace un ratito atrás, Dios le dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás haciendo todas estas cosas, pero ya no oras, ya no me buscas, ya no buscas mi poder, mi gracia. ¿Te crees que mi gracia y mi poder va a fluir porque tú estés ocupado trabajando? No. Hay que primero venir a buscar a Dios para hacer el trabajo de Dios. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que esta clase del tabernáculo, como una clase de introducción, quizás en Manamaye le pudiéramos poner ese título, sería mejor. Introducción número uno al tabernáculo de Dios. Así que, si esto te ha sido de bendición, quizás algunos de ustedes que nos han estado viendo nunca han aceptado a Cristo como su Señor o Salvador, o a lo mejor lo aceptaste, pero no lo aceptaste de corazón, de verdad. Y hoy, a través de esta clase, Dios te ha ministrado. ¿Quieres aceptar al Señor? ¿Me permites? Por favor, permíteme llevarte a los pies de Cristo. Tú dirás, yo no sé cómo hacer eso. Yo te voy a ayudar en este momento.
Yo voy a hacer una oración y tú simplemente repítela. No es una oración para que te dediques a una religión, ni siquiera a una iglesia. Es una oración para que aceptes a Jesucristo. Una vez que tú aceptes a Cristo, el Señor te va a decir dónde congregar, dónde ir. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué tienes que perder? ¿Ve? Si esto que nosotros decimos es un puro cuento, nosotros no creemos que es un cuento, porque hay millones y millones y millones de cristianos que han recibido al Señor en el mundo. Pero bueno, vamos a suponer que nos equivoquemos. Bueno, el aceptar al Señor no perdiste nada. Pero si no es un cuento y es una realidad y no aceptas al Señor, perdiste todo. No tienes nada que perder. ¿Quieres aceptar esta gloria que cayó sobre el tabernáculo? Esta gloria que cayó sobre la iglesia en Pentecostés, Hechos capítulo 2, la misma gloria que cayó en el tabernáculo, es la misma gloria que llenó el tabernáculo, es la gloria que llenó a la iglesia en Hechos capítulo 2, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 que estaban allí. Y la misma gloria que nos llena hoy en día la presencia del Señor. Por favor, hazlo conmigo. Muy bien. Repite esta oración de sincero corazón y di así: Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón, te invito a entrar en mi vida. Entra en mí, Señor, límpiame con tu sangre, la sangre del Cordero, límpiame, Señor, de mis pecados, y a ti doy la gloria y la honra. Lléname de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, como llenaste ese tabernáculo, como llenaste tu iglesia, llena mi vida de tu Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Y si usted hizo esa oración y la hizo de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Bueno, a ver si hay algunas preguntas hoy. Dalia Jiménez, hermana Dalia. Espéreme, hermana Margie, un momentito. Hermana Dalia, te quiero dar muchas gracias por la ofrenda que me has mandado varias veces. Gracias, hermana. Me ha sido de mucha bendición. Y aprovecho, es ustedes que están viendo ahí en PayPal, en Zelle, pueden mandarnos una ofrenda si usted lo siente, no se siente obligado a hacerlo. Pero esos que lo han hecho, unos han mandado ofrenda de $5, de $10, de $20. Se lo agradezco mucho. Me es de mucha bendición. A ver, ¿qué dice la hermana? Dice, ¿qué es el significado de la Pascua? ¿Qué es el significado de la Pascua? Bueno, yo creo que lo hemos explicado, hermana Dalia, pero te lo explico brevemente otra vez. El pueblo de Israel significaba en la Pascua la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Y Dios les mandó que la celebraran matando un cordero, poniendo la sangre de ese cordero en la puerta de la casa. ¿Por qué Dios los mandó a hacer eso? ¿Por qué no los mandó nada más a comer pan o a comer otras cosas, sino a matar un cordero y en la Pascua comer de ese cordero? Porque ese cordero simbolizaba a Cristo 1500 años más adelante, donde su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados. Así que todo esto tiene un simbolismo tremendo. A ver, ¿otra pregunta? Ya no. Saludos de Argentina, de El Salvador, hermanos, gracias por darnos su tiempo. Y hasta el jueves que viene a las 8 de la noche nos damos cita. Y si Dios lo permite y nos instruye, seguiremos dando esta clase. Que Dios le bendiga. Tengan buenas noches.